Comparto. Avísenme si están viendo la presentación completa. Ahí está perfecto. Para que saco, se está viendo esto. Sí, sí, está perfecto. Así que bueno, cuando quieras, arranca nomás. Arrancamos. Bueno, em, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por el tiempo de ahora y tanto al jurado y como a mi tutor por las recomendaciones y las revisiones que tuvimos en este último tiempo. Soy Francisco Barreto, exalumno de la cohorte en 2022 y le voy a presentar mi trabajo final de especialización de mejores prácticas para la implementación de un CIEM. La agenda que vamos a tener en esta presentación va a ser el contexto y el objetivo de cuál fue el trabajo, una descripción breve de lo que es un CIEM, la guía propiamente dicha de las buenas prácticas, un laboratorio que implementé, los casos usos y la demostración y la conclusión. A ver si está viendo la presentación. ¿Qué hace? Ah, no, está. ¿Por qué elegí este tema? Principalmente en el año 2022 cuando estaba cursando la especialización y principalmente post-COVID-19 aumentaron enormemente los incidentes de ciberseguridad. Y eso, ¿qué fue lo que hizo? Que las empresas tengan que rápidamente adaptar sus compañías al trabajo remoto. Que trajo aparejado fue la, la expansión de su perímetro vulnerable. ¿Qué fue lo que hizo las diferentes compañías? Además, invertir dentro de lo que pudieron en diferentes soluciones de seguridad para contrarrestar los ataques de phishing, ransomware, robo de credenciales. Y esto, obviamente, fue como un parche, solucionó en muchos casos. Le escuché un tilde de Zoom. Em, se trajo muchas soluciones, pero también lo que trajo fue un incremento en lo que son alertas. O sea, se implementaron muchas soluciones de ciberseguridad, tal vez no de manera ordenada, entonces aumentaron enormemente las alarmas y de forma descentralizada. ¿Qué fue lo que trajo esto? En la parte de análisis y monitoreo fue una complejidad porque se tuvo EDR, em, que yo VPN y demás, todo distribuido por todos lados, entonces los analistas no tenían un solo lugar donde ver este tipo de alerta. Después, entonces, básicamente, ¿qué es un SIEM? Las siglas de Security Information and Event Management es un gestor de eventos de seguridad de información. ¿Y qué es lo que hace? Es a esta problemática que les comenté de tener distintas alertas descentralizadas por todas partes del perímetro, lo que hace es concentrar estas alarmas, estos eventos y poder a los analistas tener en un solo lugar un sistema en el cual puede identificar, analizar y mitigar las distintas amenazas, vulnerabilidades o anomalías. Cabe destacar que un SIEM es un elemento clave en un SOC, en un Security Operations Center. Después vamos a ir explicando más en profundidad todas las funcionalidades del SIEM, pero lo que también vino a ayudar el SIEM es a no solamente unificar la cantidad de logs, sino a, em, si tenemos distintos frameworks de normas y demás que tenemos que validar y cumplir, al tener todo concentrado, tenemos un solo lugar donde poder ir a verlas y ayuda notoriamente lo que es una respuesta de incidente. Las opciones disponibles no son todas, son algunas. Ya van a ver después en el laboratorio de que yo utilicé Splunk, pero Splunk es una de las que yo conozco y también son reconocidas. Y dicho sea de paso, en marzo del año pasado la adquirió Cisco, en lo que es QRadar, que venía siendo de IBM.
también creo que fue adoptada por Palo Alto, y Elasticsearch, lo que es ELK. Son algunas de las soluciones de SIEM, como para nombrar no solamente la que yo utilicé, que fue Splunk. Dentro de lo que son, de lo que es el SIEM, los componentes claves, fundamentalmente es el motor de correlación. ¿Qué hace el motor de correlación? Analiza distintas fuentes de datos, por ejemplo, firewalls, servidores, antivirus, EDR, y la principal característica es poder identificar esas amenazas que no serían evidentes si yo me voy solamente a analizar lo que es el firewall por separado, o un EDR o un evento de Windows. El, el mayor poder de un SIEM es poder correlacionar e integrar esas búsquedas y tener un panorama más amplio y más certero. Otro componente clave es, también como dijimos antes, es centralizar lo que son las bases de datos y los logs, ayudando a em, cumplir con normativas y frente a una auditoría tener todo concentrado en un solo lugar. Como comenté también antes, que es un punto principal de un SOC, un SIEM nos permite tener distintos dashboards o tableros, lo cual ayuda en la dinámica de un SOC, de que cuando alguien está operando y viendo distintos tipos de alertas, es muy útil tener pantallas con colores o con si un mapa, dependiendo del tipo de caso de uso que se esté implementando, que me alerte y que rápidamente me diga, acá tengo un inconveniente. Y no por último, pero como último detalle, en este caso es siempre que se pueda, y una herramienta fundamental del SIEM es poder automatizar tareas. Siempre que se pueda en un SIEM, tanto lo que sean queries, reportes y demás, llevar a la automatización. Obviamente, hasta un cierto punto. Luego vamos a ver también que si queremos automatizar lo que es las respuestas, tenemos que tener muy bien definido y establecido qué vamos a hacer para no tener falsos positivos. Acá brevemente es para tener un diagrama de qué tipo de fuente de datos se pueden llegar a obtener en un SIEM. Los de identidades, por ejemplo, si una compañía utiliza un PAM, un Privileged Access Management, eventos de Windows y Azure Active Directory, lo quise poner como para mencionar lo que es AD, tanto on-premise o lo que es a nivel cloud, que ahora se llama Entra ID, evento de Windows, IPS, IDS, tráfico de red, alertas de equipos generales. Pueden ser que compañías tengan alertas custom que no sean estándar. Después también, lo que tiene el SIEM es una herramienta muy potente, pero también tiene muchos desafíos en su uso. Por ejemplo, el manejo de los grandes volúmenes de datos. Lo que son datos es importante, después lo vamos a ver en el hecho de la planificación, porque el almacenamiento está directamente relacionado con lo económico, porque ya sea lo que es on-premise o SaaS, inevitablemente se van a necesitar invertir, y también dependiendo de qué tipo de solución se utilice, su licenciamiento. La configuración y el mantenimiento es una herramienta en la cual se necesita personal capacitado, y, y no es una herramienta que solamente se instale y ya queda. Ninguna, pero en esta sobre todo tiene que estar todo el tiempo atrás. Y bueno, los beneficios. Obviamente en la balanza tenemos más beneficios. Y repito nuevamente, la visibilidad centralizada para monitorar toda la infra, la detección automática de amenazas, distintas herramientas. Por ejemplo, Splunk trae muchos casos de uso predefinidos, los cuales uno puede ir adaptando en función de los activos críticos que tiene su compañía. Em, Ayuda a tener una eficiencia operativa. Y si implementamos, si vamos automatizando procesos, vamos sacando carga operativa a los analistas para que lo puedan utilizar en otras tareas. Eso básicamente es lo que es en la parte de descripción de un SIEM. Guía de buenas prácticas. En primera instancia, eh, al momento de, por la experiencia propia y por lo que fui estudiando en este trabajo, es fundamental evaluar en cada empresa en particular cuál es la necesidad y el objetivo de la empresa.
O sea, cada empresa va a ser un mundo, entonces es fundamental invertir tiempo en evaluar qué es lo que se quiere controlar y cuáles son los activos críticos, porque de eso va a depender después todo el planeamiento. Si no tenemos bien en claro cuál es el objetivo a monitorear y a controlar, después va a ser muy difícil mantener un plan. Selección del SIEM adecuado. Como comenté antes, em, independientemente del SIEM en sí, lo primero que se debería realizar es analizar cuál es el volumen de datos que se va a ingestar, ya sea por gigabytes diarios o EPS, porque va a depender de las distintas tecnologías. Hay licenciamientos que son por gigabytes diarios y otros por EPS. Y vuelvo a hacer hincapié a lo económico, porque obviamente si esto se tiene que implementar, alguien va a tener que ser sponsor y no puedo almacenar cualquier cosa porque sí. Si es on-premise, voy a tener que invertir tiempo en lo que son servidores para lo que es el search head, storage para lo que es el indexer. Si es a nivel SaaS, pagar ese mismo servicio por capacidad de cómputo o storage. Em, y en función de cada solución, em, por ejemplo, Splunk te cobra por gigabytes diarios, si mal no recuerdo, QRadar por eventos por segundo. Mm, Después, otro punto importante es, ya pasando de lo económico y de este dimensionamiento, es la escalabilidad. Es uno cuando implementa un 100, tiene una foto de ese momento, los activos críticos y la capacidad de poder integrar distintos casos de uso. Pero seguramente, y es la idea que si uno empieza a madurar esa tecnología, va a querer empezar a integrar cada vez más cosas. Entonces, si yo empiezo a integrar cada vez más cosas, voy a necesitar más capacidad de procesamiento, más storage, más licenciamiento. Entonces, ese paso, que sea lo más transparente o lo más suave posible y que no tenga que hacer un borrón y cuenta nueva. Y tema escalabilidad, tema integraciones. La mayoría de las herramientas de los SIEM tienen integraciones para la mayoría de las herramientas estándar de ellos a nivel de networking, Cisco, Splunk, Palo Alto, Fortinet, pero después hay ciertas tecnologías o marcas específicas que no todos los SIEM tienen una integración nativa, ya sea por un add-on o por lo que sea. Entonces, seguramente se puede hacer algo custom, bueno, evaluar si esa integración custom es para una fuente de datos en particular o para muchas y qué tiempo va a llevar y qué nivel de dificultad eh, tengamos por ese lado. Y otra cosa a nivel, otro punto importante a nivel de la selección de un SIEM, y va a depender mucho del proveedor, y va no solamente para lo que es eh, para seguridad informática, es para TI, para cualquier adquisición de producto, hacer una POC. Siempre que se pueda hacer una POC es fundamental porque el, el vendedor siempre te va a ofrecer y te va a decir todas las bondades de la herramienta. Si uno la puede poner en práctica antes de adquirir el producto, se va a encontrar con verificaciones de que, perfecto, todo esto lo voy a poder hacer, o se puede anticipar con ciertos problemas o desafíos que puede tener antes de la compra. Entonces puede poner en la balanza, bueno, yo ya sé que acá voy a tener un desafío, y lo voy a poder resolver. O tal vez ese desafío es vital para mi implementación y bueno, tendré que reevaluar la herramienta. Perdón. Planificación de la implementación. Dentro de la planificación, no solamente, como ya previamente se tuvo que evaluar la necesidad, los activos críticos y los demás, sino se va a tener que evaluar toda la infraestructura de la empresa en sí, ya sea servidores, ya sea comunicaciones, si tengo distintas sedes, los tipos de, de fuente de datos que voy a recolectar. Y un punto muy importante que va más allá de lo técnico, que es fundamental en una implementación de un SIEM, es los contactos que uno va a tener como líder de proyecto de implementación con las diferentes áreas. Por ejemplo, yo voy a necesitar en la implementación tener un contacto directo con
ya sea de infraestructura, operaciones, de informática, desarrollo, y voy a estar pidiendo y solicitando cosas. Em, es fundamental poner un punto focal en cada área para tener un nombre, apellido, para consultar cómo va un avance y demás. Porque ha pasado de que si yo pongo como responsable del área y después pregunto qué pasó con esto y lo tenía tal área, nadie se hace responsable. O es muy difícil hacer un seguimiento. En cambio, si pongo responsables en cada área, puedo tener un feedback más cercano y más eficiente. Después también algo que muchas veces en lo que es TI no nos gusta, pero es fundamental, es documentar. Durante el proceso de implementación es fundamental documentar la mayor cantidad de cosas que se van haciendo, ya sea de puesta en servicio, creación de casos de uso, actualizaciones y, de ser posible, acciones no rutinarias. Por ejemplo, la caída de un servidor del servicio, si está preparado para que levante automáticamente. En el caso que no se levante automáticamente, si hay que ejecutar algún tipo de proceso, ese proceso que esté documentado para que cualquier persona que esté en ese momento, si no lo sabe hacer por experiencia, pueda ir a un lugar y leerlo. La parte de la documentación es fundamental. Recopilación de datos. La recopilación de datos, eh, acabo de referencia en el hecho de, cuando ya tengo identificadas todas las fuentes de datos, tratar de unificarlas y hacerlo lo más eficiente posible. Acá doy el ejemplo de lo que es, en muchas empresas es común tener plataformas Windows y recolectar syslog. Entonces, no es eficiente tener una integración con el 100 por cada dispositivo Windows. Lo que se realiza usualmente es tener un servidor que recolecte todos los eventos de Windows, que funcione como un Windows Event Collector, y hacer una sola integración y después, mediante una GPO, uno pueda em, desplegar que todos los equipos Windows reporten ese servidor y después ya lo pueda ingestar el SIEM. En este caso sería Splunk. Entonces, con una sola integración ya tengo escalabilidad y monitoreo una sola fuente de datos. Lo mismo pasa con lo que es Syslog. No es eficiente tomar una ingesta por cada syslog, sino se recomienda dedicar un servidor para la implementación de un rsyslog o un syslog NG, y lo mismo, todos los dispositivos syslog, concentrarlos en ese servidor para que solamente ese servidor esté integrado con el SIEM. De esta manera vamos a simplificar la integración de varias plataformas y tener una eficiencia en el monitoreo y la calidad del ingesta. Permiso. Configuración de alertas. La configuración de alertas, tenemos que determinar qué eventos pueden representar amenazas para para mi empresa. No siempre todos los eventos que vayamos a recolectar van a significar una amenaza para la empresa en sí. Lo mismo para los umbrales. Hay distintos eventos que se pueden dar que para una empresa un intento de acceso fallido. Capaz para para cierto comportamiento, una empresa puede tener 5 intentos fallidos y ser una alerta, y otros pueden llegar a ser 10. Em, Perdón, priorización de las alertas. También es fundamental, como voy a tener gran cantidad de alertas y después vamos a hablar sobre los casos de uso, voy a tener que poner em, priorización. Por lo general se ponen, según distintos marcos, bajo, medio, alto y crítico. Y en función de cada priorización, tener una escalabilidad. ¿Cómo se escala? Un escalamiento para una alerta baja va a ser totalmente distinto para un evento crítico. Lo mismo que comenté anteriormente, el SIEM no es un producto, ningún producto de seguridad que está y ya está, sino todos tienen una mejora continua, especialmente un SIEM. Por lo tanto, se va a necesitar un personal que esté altamente capacitado.
no solamente para el mantenimiento y la operación del sistema, sino para poder darle valor agregado al SIEM y un analista capacitado, el mismo analista o el mismo grupo va a ir encontrando eventos, va generando casos de uso, va a proponer nuevas mejoras y se va a producir una sinergia de cual se va a alimentar solo el SIEM y va a ir creciendo cada vez más. Y ni hablar que el monitoreo y el análisis continuo es fundamental, no solamente para explotar el SIEM en sí, sino para monitorear. Y el monitoreo va más allá de las alertas, sino también va al hecho del monitoreo de la fuente de datos. Darme cuenta cuando no cuento más con un dato. Eso también es fundamental. Bueno, luego de todo esto que les mencioné, me pareció práctico hacer un laboratorio para bajarlo más a tierra. ¿Qué fue lo que hice? Acá se ve una topología básica, pero que intenta simular una compañía donde acá sería algo de internet, este ISP sería mi router domiciliario. Perdón, lo implementé en un VirtualBox, en una máquina doméstica en mi casa, y levanté un pfSense simulando un firewall perimetral, donde le activé la funcionalidad de proxy web con Squid y de SIPS con Snort. Este servidor es el Splunk, que al ser una versión trial está unida a lo que es la parte del search head con el indexer. Un servidor Windows para simular un Active Directory. Un servidor Ubuntu para hacer casos de uso con Linux. Una máquina liviana de Linux para visualizar las diferentes plataformas. Y un host Windows para simular caso de uso y tiene instalado un UF, un Universal Forwarder, que reporta a Splunk. Antes mencioné, creo, en algunas oportunidades caso de uso. Caso de uso en un SIEM. Particularmente, ¿qué es un caso de uso en un SIEM? Es una regla o un escenario predefinido que permite detectar, correlacionar y alertar eventos de seguridad dentro de una compañía o una red. Y el objetivo principal es realizar todas estas tareas de manera automatizada, agilizando la detección. ¿Por qué? Un caso de uso muchas veces surge si no están predefinidos, de una necesidad. Entonces yo pienso en la necesidad, genero el evento, hago la query, lo voy puliendo y demás. Y lo poderoso de esto es poder guardar esa query, esa alerta, que notifique, ni hablar si puede tener una acción. Entonces, bueno, eso ya es un caso de uso predefinido. Y entre comillas, yo ya no le dedico más tiempo, solamente cuando se alerta. Los casos de uso implementados en el laboratorio. En el laboratorio, como pudieron ver en el trabajo final, implementé 10 de los 25. Esos 10 traté de incluir lo que en cualquier compañía puede existir. Caso de uso de Windows, de Linux y de un firewall, en este caso utilizando pfSense. Y ahora pasamos a una demostración práctica. La hice en un video, como para asegurarme de que esté bien. Eh, y que vamos a ver cómo es la configuración y demostración de un caso de uso, en particular la detección de múltiples intentos de inicio de sesión fallidos en un host. En un segundo que no lo incluí en la presentación y lo ejecuto directamente desde. ¿Todos están viendo la pantalla con el video? Sí. ¿Tiene sonido el Bueno, video? no, no tiene Ok. sonido, yo lo voy interrumpiendo cada tanto explicando. Igual dura menos de 2 minutos, pero no tiene sonido. Acá van a ver la pantalla de Splunk, inicio. La idea es, voy a generar un evento de un intento de acceso fallido a una máquina. Ahora cuando lo realice, paro y les comento.
Bien, ¿qué fue lo que hice hasta ahí? Espera. Hice un escritorio remoto hacia una máquina que tiene un Universal Forwarder instalado, configurado contra Splunk. En ese intento de acceso fallido, genero en el dispositivo Windows un evento 4625. El 4625 es lo mismo, un intento de acceso fallido. Cuando voy a Splunk, hago una búsqueda rápida de un minuto, sin muchos más parámetros, para corroborar que me llegó. Cuando me llega, verifico, ya viene el horario, verifico el ID. Ahora más abajo veo que me brinda información desde qué máquina lo hice, con qué usuario, el por qué, cuál es la IP de origen. Y con esta información voy a crear el caso de uso. Como lo creo en Splunk, voy a generar una alerta. Ahí ya tengo predefinida para ahorrar tiempos la búsqueda que yo quiero. Quiero que se me alerte cuando la cantidad de intentos es mayor a 5 y me lo ordene por intentos y me dé mínimamente el nombre de la workstation, la IP de origen y el porqué. Ahí en la alerta lo pasé rápido, pero es configurar que sea recurrente, cada 5 minutos para atrás. Eso mismo está explicado también en el trabajo final. Entonces, bueno, eso lo activo, simulando un ataque de fuerza bruta muy básico, agarro un Kali con Hydra y pruebo con distintos usuarios y contraseñas. Hay uno que es válido, por eso van a ver que está en verde en un momento. Ahí lo encontró. Y acá veo que se activa el caso de uso en la consola. Puedo ver esos datos. Veo que fue una máquina de Kali, la IP, el porqué, los contadores. Y yo creé una cuenta de Gmail para poder enviarme un correo. Entonces, si yo soy un analista o responsable del SOC, me va a llegar un correo diciéndome que se activó el caso de uso laboratorio 1. Obviamente pasaron más de 5 intentos de acceso fallido, por eso se levantó y me dice quién fue, la IP, el por qué y la cantidad de intentos. Obviamente esto se puede extrapolar a cualquier otro caso de uso. Era simplemente como para tener una demostración. Conclusiones. En este trabajo me enfoqué principalmente en la implementación de un SIEM, que es una herramienta para detectar, analizar y responder de una manera más eficiente en los eventos de seguridad, pero también quise sumar la parte práctica y la experiencia que yo tuve, porque cuando tuve que realizar esto, me encontré con un montón de dificultades más allá de lo técnico, como cuando hice hincapié en el punto focal, el tema de las inversiones, de lo que es el almacenamiento y demás. Entonces, como que la idea es poder juntar esos dos mundos y después también me parece que es fundamental tener en cuenta que no hay una receta única para esto, sino que cada empresa va a ser un mundo. Como cada empresa tiene un objetivo distinto y para poder planificar la implementación de un 100 necesitamos sí o sí identificar cuáles son los activos, cuáles son las joyas de la corona de cada empresa. En función de cada empresa se va a derivar una estrategia o una planificación distinta. Pero bueno, esto sirve como una base para cualquier empresa. Después, viendo cómo fue todo el desarrollo en el laboratorio, cuando yo llegué para bajarlo a tierra, me pareció muy bueno. Tal vez tuve una limitación, viéndolo ahora con el día del lunes, en el hecho de que usé una versión trial de Splunk que dura 60 días. La verdad se me extendió bastante a mí la implementación del laboratorio y me pasaban los 60 días y tenía que volver a levantar las máquinas y demás. Ya al final como que hice un template que levantaba todo de manera automática, pero tal vez para otras pruebas se podría utilizar una herramienta que no tenga esa limitación. Y futura línea de investigación a lo que es a nivel 100, por lo que veo es, obviamente,
tratar de integrar la mayor cantidad de fuentes de datos posibles, utilizar herramientas de machine learning, inteligencia artificial. Hay un módulo, particularmente en Splunk, el cual uno puede ir estudiando el comportamiento de distintas fuentes de datos y hacer alertas en función de la historia de esa fuente de datos. No necesariamente poner un umbral, sino el comportamiento de los últimos 30 días y si ese comportamiento varió, recién ahí alertar. Y lo principal para mí y lo que le da mucho valor agregado a un SIEM y a un SOC es automatizar. Intentar automatizar la mayor cantidad de cosas posibles, de la tarea más básica hasta lo más complicado que puede llegar a ser operar directamente aislando un equipo o poniendo IPs en una blacklist o tomar distintas medidas, que obviamente para llegar a eso hay que tener mucha práctica, hacer muchas pruebas y para no tener un resultado opuesto. Y bueno, creo que ya estoy relativamente en horario. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo algunas cositas para agregarte a lo que dijiste. Estaría bueno mencionar lo que es User Behavior Analytics, que es algo que también va con los 100 hoy en día y la mayoría los tiene, que es análisis de comportamiento de usuario, que eso te va a Sí, analizar, establecer diferentes tipos de riesgo y creo que la gestión de riesgo es algo que se viene cada vez con más fuerza. Eso no lo mencionaste y eso es muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Y otra totalmente. cosita, que justo de lo último que dijiste, el tema de automatizar, eso tiene que ver con lo que es XDR y lo que es SOAR, que hoy en día viene integrado a todo lo que son sistemas de SIEM. Digo, a mí es un tema que me apasiona y justo yo gestiono varios tipos de SIEM en la parte profesional. Bien, específicamente, bueno, a lo que al primera parte de tu trabajo, bueno, me pareció correcto, respetaste lo que se había planteado, los objetivos de tu plan. Me hubiera gustado que en la presentación, cuando estés hablando de 100 y hablas del marco teórico, como hablaste de marcas, hubieras, no sé, mostrado el cuadrante de Gartner de todas las Sí, soluciones que existen, y ahí te faltó una que es la estrellita de los últimos tiempos, que es Sentinel de Sentinel, Microsoft. sí, de Es Microsoft. la que más superó hasta QRadar y Splunk. Splunk ya quedó un poco relegada dentro de lo que es el mercado después de aquellas dos. Eso me hubiera gustado que lo incorpores. Y yo quiero hacerte una Bien. pregunta con respecto al análisis bibliográfico que hiciste. ¿Qué normas identificaste o qué marcos de gestión, normas ISO, ni lo que fuera, aplicables a lo que es la gestión de SIEM? ISO 27001, después no llegué a profundizar, pero hay un módulo de, de InfoSec, que es una aplicación que viene dentro de Splunk, que tiene una parte de frameworks que en función de los casos de uso y de lo que vos estás ingestando, ya te va diciendo qué vas cumpliendo y qué no. Eh, pero no llegué a profundizar tanto en eso. Ujú. Estaría bueno que hubieras hecho capaz hincapié en la ISO 27035, que te habla de sistema de gestión de incidentes, y ahí justo es la etapa. Bueno, vos tenés el 100, tenés las Bien, alertas se generan incidentes, vos después yo gestiono estos incidentes y se retroalimentan los casos de uso. bien, ¿Sí? perfecto. Bueno, dejo a mis demás compañeros de jurado. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, Francisco, felicidades. ¿Qué tal? Me pareció, a mí particularmente me gustó mucho cómo lo presentaste, el trabajo me pareció correcto y creo que hiciste varias de las cosas que se mencionaban dentro de las recomendaciones. Me gustó mucho la parte de la implementación. Yo estuve trabajando en algún momento en una parte de implementación y creo que mencionaste varios puntos claves, como que a veces parecían un poco importantes, pero sí lo son, el tema de cómo es el tema de la comunicación, las líneas de tiempo para definir. Creo que esas cosas también estuvieron bien y estuvieron adecuadas. Eh, y me gustó mucho que hayas mostrado el laboratorio, porque cuando lo leí, a veces, no es por tu trabajo en sí, pero a veces cuando uno lee cuestiones técnicas y de los laboratorios, que a veces que tienen un nombre específico, tenés que ir
y subiendo y bajando un poco la lectura y tratar de entender con un video me parece que es mucho más simple y se entiende eh, mucho mejor. Y bueno, de mi pregunta, un poco lo que quería consultarte es, bueno, ¿cuál es, luego que hiciste el laboratorio, no sé, me imagino que tuviste algunas dificultades o tuviste o cosas que te resultaron mucho más simples? ¿Qué fue todo lo que aprendiste de todo del armado de ese laboratorio y qué es lo que podrías resaltar? Lo que aprendí del armado del laboratorio, bueno, es, ya te digo, viéndolo con el tema de las licencias, si uno no cuenta con 60 días para terminarlo, la verdad es algo que me complicó tener, o sea, volver a reinstalar lo que es Splunk y demás. No, después, te soy sincero, yo trabajo actualmente con esta propia herramienta, entonces estoy bastante familiarizado. Después, em, los casos uso, sí. No Me sé, vino bien. me Sí. imagino el tema de, no sé, la colecta de logs, cómo sería el tema, o ya que estás trabajando en esto, también, no sé, dificultades que serían en una implementación real. Por ejemplo, vos mencionabas también el tema de, nada, la capacitación del SOC, por ejemplo, cómo, creo que son puntos también fundamentales, digo, cómo Sí, qué podrías a- mostrar de eso? acá tuve que profundizar, por ejemplo, lo que es a nivel Linux. Yo me manejo, pero no tanto como otras herramientas, lo que es networking. Yo vengo de ese mundo, entonces me manejé bien. Hay un caso en el cual que yo quise poner y después lo saqué por complejidad, pero lo que es la recolección de lo que es syslog con rsyslog, lo podría llegar a haber implementado, pero la verdad es más complejo. Lo mencioné, igual que lo de Windows Event Collector, que también lo quise implementar, pero se me complicó con el tema de la GPO y demás en el laboratorio, armarlo de cero. O sea, en un ambiente ya productivo ya tenés muchas cosas ya hechas. Armamos una GPO y listo. Acá como que tengo que armar casi todo. Tal vez me hubiese gustado eso, pero la verdad creo que me hubiese llevado mucho más tiempo. Hacer un laboratorio más similar a una empresa real. Buenísimo, gracias. Sí, a No, lo que gracias a Fue vos. muy decías vos, claro. Sergio, sí, hay certificaciones que son específicamente para lo que son los SOC, primero como estructura y también para las personas que trabajan en SOC. Y para lo que es CIEM hay que tener mucho cuidado y hay que tener bien a la gente para que entienda los logs, para poder parsear los logs, para poder integrarlos, para organizar los casos de uso. Como que hay que dedicarle mucho tiempo a cada uno y ir ajustándolos todo el tiempo, sobre todo para eliminar los Y, falsos positivos. y ahí hay un comentario. Y también depende mucho también si los analistas son propios de la compañía o no lo son, porque los son propios de la compañía, están familiarizados con el entorno, de cómo es la dinámica, además, si son terciarizados, esa persona se tiene que poner en el mundo de esa empresa cuando la va a gestionar y tal vez uno también invierta tiempo en ponerla en contexto. Tal vez para una empresa, un intento de acceso fallido de cierta cuenta, un día laborable, es común, y un domingo a la mañana no, pero en otra empresa que trabaja 24/7 por turno, tal vez es común. Entonces, todo ese contexto también lo tiene que tener en cuenta un analista. Bueno, me gustó mucho, Francisco, lo que leí. La verdad que me gustó el marco teórico que desarrollaste sobre Syslog. Bueno, ya los colegas saben porque los expresé en varias defensas que era lo contrario. A mí me faltaba leer capaz un laboratorio eh, técnico y desarrollado. Vos en este caso lo desplegaste. Ahí me surge
lo hiciste en una máquina no muy grande, eso me llamó la atención. Levantaste un PFC, es un firewall robusto, con FreeBSD por debajo, tenía solo 32 GB de RAM, un i5, ni siquiera era un i7. eh, Primero, como dijo Sergio, ahí te pudiste desenvolver bien con la cantidad de VMs que levantaste. En algún punto, también dentro de esta pregunta, eh, ¿no se te ocurrió levantar quizás una sola VM y algunos contenedores para hacer microservicios con alguna de las soluciones? Eso también, al leer me surgieron esas ideas. Por otro lado, también otra de las preguntas que te quería realizar, y justo estuvieron hablando, ahí consultó Diego, ¿no? Que vos después terminaste hablando de automatización y él nombró el SOAR, se puede utilizar SOAR, y hoy también los 100 traen capacidades de utilizar inteligencia artificial, ¿no? Para estos casos de usos que vos nombrabas, que nombraste 25, luego agarraste 10 y los bajaste. Me llamó la atención, dentro de los casos de uso no vi eh, alguno que pueda, eh, no que pueda, sino que nombre específicamente o Machine Learning o inteligencia artificial. Y hoy son features que ya los traen implementados las soluciones, ¿no? Entonces, agregar, en este caso, si es plan no lo tenía, agregar por fuera alguna solución, ¿no? Como OpenJAMA, por decir algo, de IA, para la toma de decisión, más que nada, para ver ese flujo, cómo fluye, y con la participación de una IA. ¿Eso lo tuviste en cuenta? Porque no lo encontré en la lectura. Bien. Yendo a la primera pregunta, tema de hardware de la máquina que utilicé. Sí, al principio de los 32 que mencionaste yo tenía 16, así que en el medio tuve que comprar un 16 más como para aumentar. Y sí, la misma, yo quería tener un servidor con R-Syslog y lo tuve que bajar porque ya no me daba. Entonces, bueno, ahí sí tuve una limitación. Tema contenedores, la verdad no tengo experiencia, lo pensé, pero no lo encaré. Te soy sincero como para que no se me extienda tanto, pero lo pensé como para minimizar recursos. En eso sí lo tengo pendiente. Después, tipo de caso de uso, em, me preguntaste sobre por qué no utilicé plantillas o no, No, ¿cuál era la porque pregunta? las soluciones modernas hoy, ahí Sí, Diego, corregime también si cometo un sí, error, yo pero vienen ya con inteligencia artificial integrada en las propias soluciones, y me llamó la atención que Sí, en este caso sobre no todo se habló las nada, ¿no? nuevas. Las más Sobre todo nuevas, las nuevas, exacto. pues, Sentinel hasta viene a desarrollar una inteligencia artificial para directamente el análisis de logs. Se llama Exacto, Copilot for Copilot. Security, sí, que es específicamente para el exactamente. análisis de logs y integra con Sentinel y Defender y el XDR también de Defender y Defender for Endpoint, como que está pensado específicamente para eso. Acá De ahí, particularmente lo de ahí operé radica mi pregunta, Francisco, por eso, ahí está. porque son tecnologías muy modernas y hubiera estado buena, capaz, leer un poquito de eso, aunque sea un poquito. Sí, es- estoy en tema, las conozco, no las implementé, no lo agregué, sinceramente en el trabajo lo podría haber agregado sin problemas. No, Y justamente porque esas estarían dentro del alcance de lo que es el trabajo, por eso probablemente las claro, sí, sí, sí. menciona. Lo que es Splunk particularmente, la versión trial que yo utilicé es la Enterprise. Después viene una Enterprise Security, que viene ahí ya creo con módulos de inteligencia artificial, y después también puede ir a la parte de SOAR, yendo a la pregunta de automatización. La parte de SOAR, directamente uno ya compra lo que es, hablando de Splunk, la parte de automatización, pero sin tener que comprarlo, uno también podría llegar a hacer alertas en la cual, como te despliega
te pueden mandar un mensaje, te pueden mandar un correo, podés ejecutar un script. Entonces vos directamente, si ejecutás un script y vos tenés algo automatizado en función de la alerta, podés llamar a una API y meterte en un firewall y bloquear un IP, meterte en un EDR y meter un objeto sospechoso y bloquear IPs, dominios, URL. Eh, ¿Lo puede haber agregado? Sí. No llegué a ampliarlo en, en ese tema. Bien, bien, excelente, excelente. Lo primero que se me venía a la cabeza era algo muy chiquito o que consume muy poquito. Un Elasaler se podría utilizar, que estás constantemente haciendo búsqueda de estos eventos, o sea, que el 100 envíe por algún medio, puede ser un webhook, y que eso lo Mm, tome un SOAR, ya que en este caso Splunk no lo tenía integrado, no sé, un N8N o, ¿cómo es que se llama el otro? Safle, podés utilizar un Safle y después el propio Safle o el N8N te genera la automatización, ¿no? Vos le haces Tomar el acción. workflow y, como bien comentabas vos, podrías, no sé, bloquear una IP en el pfSense, por decir un caso de uso que hubiera sido, yo porque hubiera sido fácil de trazar, y ahí le agregabas mayores capacidades a ese 100, agregando un Elasaler y agregando un SOAR muy pequeño, open source, sin gastar nada, ¿no? Eh, Claro. Así que ahí tenés otra línea de investigación también, Bien, es sin válido. gastar nada y con ese propio Splunk. O pasar a Perfecto. un LK, ¿no? Directamente, sin licencia, la versión free, community. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muy, muy amable por las respuestas. Gracias a vos por los comentarios. Bueno, gracias, Francisco. Realmente creo que se te plantean unos cuantos temas para la segunda parte, ¿no? Para Sí. bueno, te agradezco la participación. Vamos a dejarle entonces el lugar ahora a Sebastián. Si querés, Seba, tratar de compartir a ver cómo anda eso. Dale. Ahí se llega a ver. Sí, ahí Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, comienzo. Mi nombre es Sebastián Fontana. Soy ingeniero en sistemas. Bueno, estudiante de la cohorte de 2024. Elegí como tema de este trabajo práctico el tema de la implementación segura de redes IoT, ¿sí? Cómo se relaciona esto con la generación de botnets. Como tutor, bueno, tengo a Juan de Vincenzi, el cual también agradezco públicamente por estar a disposición y por los feedbacks que me realizó. Esta va a ser la agenda. Por un lado, comentar cuáles fueron los aspectos que me motivaron a elegir este tema. Luego, comentar un poco la introducción y cómo funcionan las redes IoT, un poco cómo evolucionó durante la historia, la arquitectura típica y protocolos que se suelen utilizar, cuáles son los usos actuales, ¿sí?, de estos dispositivos y para qué se los va a utilizar, cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan. Luego, bueno, hago un laboratorio en Kali Linux con el objetivo de explotar la vulnerabilidad número 1 de OWASP en IoT, ¿sí? Que es la de contraseñas débiles. Básicamente el objetivo fue poder acceder a la transmisión en vivo de una cámara IP a través de un ataque de fuerza bruta al puerto 554, que es el de Real Time Streaming Protocol. Después, bueno, voy a comentar acerca de las botnets, cómo funcionan, cuáles son los tipos de ataques que se realizan, y a modo de resumen un poco comentar un marco de seguridad para crear este tipo de redes de manera segura, lo más segura posible. Y finalmente las conclusiones y la bibliografía utilizada. Bueno, comenzando por la motivación, básicamente hubo muchos temas, ¿sí?, por los cuales me decidí a elegir esto. Algunos es que son dispositivos, todos los dispositivos IoT suelen ser vulnerables, ya que estos suelen quedar desatendidos, desactualizados, no se les hace los mantenimientos que corresponden. Por otro lado, IoT es una tecnología que se encuentra en un crecimiento exponencial,
¿sí? Cada vez lo vemos más también en nuestras vidas. Hoy en día, bueno, se le está dando mucho énfasis al tema de los vehículos autónomos, de los robots, que, bueno, luego voy a comentar más adelante. Por último, también, bueno, los incidentes de seguridad que pueden ocasionar el tema de que estos dispositivos tengan tantas debilidades o que queden desatendidos. Muchas veces se los utiliza en el ámbito industrial, como por ejemplo con el uso de sensores para automatizar procesos, y el tema de que se pueda sabotear esa información podría ocasionar incidentes, digamos, en plantas nucleares, centrales eléctricas, generando grandes inconvenientes. Bueno, lo que es una red IoT, ¿sí? Para poder definirla, bueno, es una red de dispositivos físicos que suelen contener sensores, software, ¿sí? Y a la vez se comunican entre sí y se comunican también con la nube, que es donde se suele procesar la información. Estos dispositivos recolectan información y la comparten con ese objetivo, que se procese y luego sea devuelta a los dispositivos, ¿sí? De una manera procesada y a la vez en aplicativos para que el usuario final pueda tener información, ¿sí? La información procesada, digamos. Básicamente hay 7 componentes que podemos mencionar. Uno es el de los dispositivos IoT en general, ¿sí? Como por ejemplo los sensores, los actuadores, los dispositivos en sí que presentan esta clase de componentes. Por ejemplo, también los electrodomésticos, televisores inteligentes. Bueno, el componente network, sí que es la red, hace referencia a todo el tema de interconexión entre estos dispositivos. El componente de seguridad, que es un componente cross a los demás, ¿sí? Ya que todos los componentes deben ser securitizados. Por otro lado tenemos el gateway, que es digamos, la puerta de enlace que comunica a esta red IoT con la nube. La nube, que es donde se procesa la información. El aplicativo, ¿sí? Que es el que recibe esta información procesada para que luego el usuario pueda acceder a esta información, ya sea en modo de gráficos, tableros de control, y a partir de ello pueda tomar decisiones. A la vez, puede que el aplicativo también esté comunicado directamente con el dispositivo y que le envíe una determinada acción a realizar, ¿sí? Un ejemplo muy concreto es el de la agricultura, que por ejemplo se colocan sensores en el suelo con el fin de medir la humedad, distintos componentes. Esto se analiza y puede disparar, por ejemplo, un control sobre el actuador que puede ser una bomba de agua para que comience a regar. Acerca de cómo fue evolucionando a lo largo de la historia, bueno, en el 82 se dice que fue el primer uso, que fue una máquina expendedora de gaseosas en una universidad, que se conectaba a internet y uno podía ver remotamente si tenía stock o no, para saber si acercarse. Luego, bueno, surgió la tostadora eléctrica, que también se conectaba a internet. En el 99 se pronunció por primera vez Internet of Things, el término se acuñó en ese año, ¿sí? Y luego comenzaron a surgir los electrodomésticos, el iPhone, las pulseras inteligentes, las gafas, etc. Hoy en día, como dije anteriormente, está puesto, digamos, toda la atención en los vehículos autónomos y también en los robots. En cuanto a la arquitectura, bueno, hay diversas empresas tecnológicas que cada una definió una arquitectura para poder definir lo que es una red IoT. En este caso yo voy a hablar acerca de la de Cisco, una arquitectura basada en 7 capas. La primera es la de los dispositivos, como mencioné anteriormente, que pueden ser los sensores, los actuadores. La capa de conectividad, que es esa capa que permite la interconexión entre los dispositivos y la nube, que en esta también intervienen los clásicos dispositivos de las redes, como los switches, routers. Después la capa 3, 4 y 5, que están muy relacionadas entre sí. Lo que menciona, bueno, es de poder definir los requerimientos de almacenamiento que va a tener esa red IoT, ¿sí? Que el almacenamiento sea lo más cercano posible a la fuente de la información de donde está surgiendo, con el objetivo de que a la nube viaje solo la información importante. La idea es recolectar toda esta información cerca de la fuente, digamos, hacer un análisis de la misma y que solo viaje lo que es trascendental para el proceso que se está automatizando. Luego la capa de aplicación, capa 6, sí es la capa que recibe ya la información procesada, que la puede recibir el usuario, o mismo también se puede impartir órdenes a los dispositivos en casos automatizados. Y la capa 7, que hace mención a una capa de mejora continua, de evaluación de tendencias futuras, acerca de cómo se puede mejorar, de mejorar también la experiencia de los usuarios. En cuanto a los protocolos que se utilizan en las redes IoT, bueno, básicamente se utilizan algunos de los protocolos que se utilizan normalmente, como puede ser el Wi-Fi, redes móviles,
la capa de transporte TCP, UDP, pero por otro lado surgieron protocolos que son un poco más específicos para lo que son los dispositivos IoT, que lo que tienen de principal es que lo que buscan es hacer más eficiente la operatoria de estos dispositivos. Estos dispositivos suelen tener pocos recursos computacionales y a la vez suelen funcionar con baterías. Entonces, lo que se busca con estos protocolos que son un poco más eficientes es tratar de aumentar la vida útil de estas baterías y a la vez de consumir la menor cantidad de recursos posibles. El objetivo, bueno, de esta pantalla sí no es explicar cada protocolo en sí, sino hacer esta distinción de cuáles son los protocolos que se utilizan más para lo que es IoT. Por ejemplo, bueno, también los de capa de aplicación que se mencionan ahí son más específicos para IoT, el que es Silopan, capa de Internet también, bueno, utiliza un poco la versión 6 de IP, fragmenta un poco más, reduce también el espacio de los encabezados para que sea más eficiente. En cuanto a los usos, bueno, actualmente se lo está utilizando mucho para domótica, para lo que son casas y edificios inteligentes, para poder manejar automáticamente la temperatura, la luminosidad, el ahorro energético, también el tema de intrusiones. En entornos industriales se lo utiliza mucho para el tema de automatización. En la agricultura, como mencioné anteriormente, para evaluar los componentes del suelo y disparar distintas alertas para ir manteniéndolo como corresponde. En la salud, que si bien en Argentina todavía no está muy desarrollado el tema, pero por ejemplo, un país como Canadá ya disponen de estos dispositivos IoT que las personas pueden ser monitoreadas por centros de salud a distancia. Estos dispositivos permiten, por ejemplo, ir evaluando en tiempo real los componentes de la sangre, frecuencia cardíaca, temperatura, presión, etc. Y pueden ser monitoreados remotamente por el centro de salud. Se pueden también configurar alertas para que, bueno, que la persona pueda ser atendida en tiempo real, digamos. Vehículos autónomos, como mencioné anteriormente, bueno, son los vehículos que están cargados de sensores, ¿sí? Que se conectan a Internet para descargar mapas, programados para esquivar obstáculos, frenar cuando es necesario. Del sector retail, más que nada, es la colocación de sensores en góndolas, ¿sí? Como para que permita ir controlando el stock, para mejorar la experiencia de los usuarios, también para evaluar un poco el tema marketing, dónde colocar los productos, dónde la gente toma más productos, etc. Para el futuro, bueno, ya un poco también estamos viendo, pero bueno, de ciudades inteligentes implica la colocación de semáforos inteligentes, que eso por ahí ya hoy en día en algunos lados puede haber. El tema de la luminosidad, del ahorro energético, de la gestión de residuos, ¿sí? Del estacionamiento también inteligente, uno poder ver en un mapa dónde poder estacionar. Otro de los temas próximos va a ser el de la incorporación de la IA, ¿sí? En el IoT, que bueno, esto más que nada es como los dispositivos IoT toman información, ¿sí? Parte de esto, la idea de que la IA haga un análisis de patrones sobre esta información y permita poder prevenir o anticipar ciertas tendencias. También se dice que va a ser muy utilizado en el campo de la salud, donde las personas, bueno, al tener estos dispositivos que van tomando los valores de la sangre, etcétera, con un análisis de patrones puede llegar a predecirse alguna enfermedad o tal vez algún ataque o cosa que le pueda surgir a la persona en el corto plazo. Monitoreo del medio ambiente, bueno, es la incorporación de sensores para evaluar lo que es la contaminación del aire, agua, suelo. Y por último, bueno, los robots domésticos, que es algo que hoy en día estamos viendo, que hay empresas que prácticamente quieren darle movilidad como si fuera una persona a las articulaciones. La idea es que sirvan como asistentes personales, que ayuden con las tareas domésticas, poder hablar también como si fuera una persona. Y bueno, y veremos también el tema ético, porque siempre todo, la tecnología se puede usar para bien o para mal, así que esperemos se use solamente para lo correcto. En cuanto a las amenazas y vulnerabilidades, bueno, más que nada acá me baso en el top 10 de OWASP para los dispositivos IoT, que están ordenados de mayor criticidad a menor, partiendo de contraseñas débiles. Esto es la existencia de contraseñas sencillas, sí, que son fáciles de adivinar, que no tienen complejidad. Bueno, la utilización de servicios inseguros, por ejemplo, el FTP o Telnet, donde la información viaja sin cifrar. El ecosistema de interfaces inseguras, que esto hace referencia a no solo la seguridad del dispositivo IoT en sí, sino también de los aplicativos a través de los cuales se administra.
La ausencia de un mecanismo seguro para la actualización es, por ejemplo, que no se cuente con un proceso de revisión periódica de estos dispositivos con el fin de mantenerlos actualizados. Relacionado a eso, bueno, tenemos el número 5, que es el de componentes inseguros o desactualizados, que es prácticamente usarlos con vulnerabilidades. Insuficiente protección de la privacidad, sí hace referencia a que, por ejemplo, el usuario sepa qué información sensible de él está teniendo el dispositivo y que puede llegar a quedar expuesta en caso de que se rompa la seguridad, digamos, de ese dispositivo. Transferencia de almacenamiento de datos inseguros, que es, bueno, el almacenamiento de información sin cifrar y que a la vez viaja en la red también sin cifrado. Deficiente gestión de los dispositivos es, por ejemplo, no solo la actualización del firmware, sino también considerar lo que es la actualización del hardware, hacerle mantenimientos preventivos periódicos. Configuraciones predeterminadas inseguras. Sí, bueno, esto es más que nada cuando se compran los dispositivos, que suele haber casos, y se los pone en producción así con la configuración que vienen de fábrica, o se los adecúa a lo mínimo para que funcionen y que cumplan el objetivo, pero se está dejando mucha de la configuración de fábrica que los hace inseguros. Y por último, el tema de las debilidades en la seguridad física, que bueno, se menciona un poco, a dónde se colocan esos dispositivos, quiénes tienen acceso, si hay terceros, si hay controles de acceso. Yo luego al final de la presentación voy a hacer un raconto de cómo reforzar cada uno de estos puntos. Bueno, el laboratorio, en este caso hice un laboratorio con Kali Linux. Sí, el objetivo final fue poder acceder a la transmisión en vivo de una cámara IP a través del puerto 554, que es el Real Time Streaming Protocol. Para eso, bueno, como paso previo para no estar ya dentro de la red, lo que hice fue, en primer lugar, poder romper la contraseña de una red Wi-Fi, ¿sí? Para poder estar dentro de esa red, hacer un escaneo de los dispositivos que se encuentran activos, detectar cuál es la IP de la cámara, y habiendo detectado la IP de la cámara, bueno, hacerle un ataque de fuerza bruta. Bueno, comenzando con el ataque, la primera etapa del ataque fue en sí al router, sí, al Wi-Fi para poder acceder a esa red. Entonces coloqué la placa de red en modo monitor, sí, para poder ver cuáles son las redes a las que tengo acceso. Acá identifiqué, sí, cuál es la red que yo quiero atacar, que es la que tiene la cámara, que es MSI UVA TPS, a través del comando irodump, sí, y WLAN 0mon, que es mi placa, mi interfaz de red que la puse en modo monitor. Una vez hecho esto, bueno, procedo a capturar los paquetes del router que yo quiero atacar. Para eso, ejecutando el comando irodump en el canal 6, que es donde está operando ese router, voy a guardar esta información en un archivo llamado capture. Y acá menciono, bueno, la MAC address del router y a la vez mi interfaz de red. Acá puedo ver que hay dos dispositivos que están conectados a ese router. Por lo tanto, voy a tener que hacer que uno se desautentique para que al volverse a autenticar yo pueda obtener las credenciales, obviamente hasheadas. Acá es donde realizo el ataque de desautenticación a través del comando aireplay. El -0 indica que es un ataque de desautenticación, el 0 indica de que se van a enviar indefinidamente. Se menciona la MAC address del router al que quiero atacar y a la vez el del dispositivo que quiero desautenticar. Una vez que yo recibo PMK found, quiere decir que yo ya tengo o que ya el usuario se volvió a conectar, o sea que yo ya capturé las credenciales. Estas se van a encontrar en el archivo capture 01. Si quiero verificar, puedo hacerlo también desde Wireshark en busca del protocolo EAP, porque es el que contiene esta información, y bueno, ahí puedo ver de que lo encontró y se encuentra ese paquete. El paso siguiente, bueno, fue hacer el ataque de fuerza bruta en sí a ese archivo capture que yo tengo las credenciales, y en este caso, bueno, utilizo AirCrack también con el diccionario Rockio, que es un diccionario bastante conocido que tiene las contraseñas, digamos, más vulneradas, más conocidas. Bueno, luego de 11 minutos encontró que la contraseña era administrator, de modo que yo ahora ya puedo acceder a la red privada. Una vez que estoy dentro de la red privada, el objetivo fue tratar de encontrar cuál era la IP correspondiente a la cámara. Entonces realicé un nmap, ¿sí? En busca de cuáles eran los hosts activos. Vi que había 4 y uno de ellos era el fabricante Altobim, ¿sí? Que es un fabricante de China que se especializa en dispositivos IoT, también dispositivos de distinta clase que se conectan
a Internet, por lo que, bueno, yo en este caso presumo que este vendría a ser la IP de la cámara. Una vez que tengo esa dirección IP, lancé otro Nmap en busca de cuáles eran los protocolos y servicios abiertos. Encontré el 554, que se corresponde al RTCP, que era el protocolo de Real Time Streaming Protocol, por lo tanto, puedo asumir que esta era la dirección IP de la cámara. Desde el sitio web de Nmap sí se puede obtener distintos tipos de script. En este caso busqué un script que sea propio de fuerza bruta para lo que es RTCP. Esto más que nada con el objetivo de poder obtener información para poder realizar el ataque y poder acceder a esa transmisión en vivo. Bueno, vemos que al correr el script acá se detecta el usuario useradmin y password TLJWPBO6. Para poder acceder a la transmisión en vivo, bueno, utilicé el reproductor VLC, ¿sí? Que si a este uno le da la dirección IP del puerto y a la vez qué protocolo utilizar, uno se puede conectar a acceder a una transmisión en vivo de una cámara IP, pero bueno, luego le va a pedir el nombre de usuario y contraseña. Que en este caso, bueno, yo usé las que se vieron en la salida previa, ¿sí? de la ejecución de este script de fuerza bruta, pero bueno, no tuvo éxito. Luego, bueno, a través de password guessing, usualmente muchos dispositivos también tienen las contraseñas admin-admin cuando no se las modifica y vienen de fábrica. En este caso tampoco, no funcionó. Y el tercer caso, bueno, fue a través de un ataque de fuerza bruta utilizando Hydra al usuario admin, sí, otra vez utilizando el diccionario Roku, pero esta vez especificando la dirección IP de la cámara y a la vez el puerto por el que yo quería atacar. En este caso, bueno, luego de un tiempo de ejecución, se ve que detecta la contraseña y tengo las credenciales admin y cámara 123 como contraseña. Y ahí podemos ver que luego de ingresar estas credenciales, ahí se puede tener acceso a la transmisión en vivo. Como conclusión de este laboratorio, bueno, más que nada se trató de cómo romper la vulnerabilidad número 1 del top 10 de OWASP, ¿sí? Que era de contraseñas sencillas. Por lo tanto, bueno, es indispensable y no solo para los dispositivos IoT, el tema de las contraseñas. También vemos cómo podemos acceder a una red privada si la contraseña no es lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, habría que hacer mucho énfasis, ¿sí? En la colocación de contraseñas complejas. Si en este caso la contraseña hubiese tenido mucha mayor longitud e incluso utilizar, bueno, toda la combinatoria de números, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, etc., yo tal vez no lo hubiese descubierto utilizando el diccionario Roku. Probablemente tendría que haber usado, no sé, por ejemplo, Crunch para hacer toda la combinatoria y seguramente aún estaría corriendo buscando la contraseña, ya que si son contraseñas largas tarda años, incluso cientos de años poder dar con la contraseña y es más probable que cambien antes la contraseña que yo la encuentre, digamos. Bueno, el tema de generación de botnets y qué relación tiene con lo que es IoT. Bueno, por comenzar, una botnet es una red, ¿sí? de dispositivos infectados que es administrada por un ciberdelincuente que también se lo denomina botmaster. El tema, la relación que tiene con IoT es que, como vimos, ¿sí? IoT es una tecnología que se encuentra en un crecimiento exponencial, como dije anteriormente. Se dice que hoy en día hay 18.8 billones de dispositivos y para el 2030 va a haber más de 40 billones. Imaginemos estos dispositivos si son totalmente vulnerables, como vimos con la falencia de seguridad que tiene, la facilidad que le dan los ciberdelincuentes de poder infectar a estos dispositivos. Estos dispositivos infectados pueden formar parte de las tropas, ¿sí? de las filas de estas redes maliciosas llamadas botnets. Entonces, esta es más que nada la relación que hay. Por otro lado, bueno, lo que son las botnets, hay dos modos, ¿sí? en que funcionan, que uno es centralizado y el otro descentralizado. El centralizado básicamente está quedando en desuso por falta de resiliencia, ya que el botmaster deja todas las instrucciones en un servidor, command and control se denomina, y desde este se hace la bajada a los bots. El tema es que si uno logra atacar, digamos, el servidor y dejarlo sin servicio, el botmaster pierde el acceso a toda la red, no pudiendo realizar el ataque. Por otro lado, bueno, está el tipo de red que más se utiliza hoy en día, que son las descentralizadas, que es un conjunto de bots, ¿sí? de dispositivos infectados, en los que tienen mayores recursos computacionales cumplen un poco la función de servidores. Estos tienen una tabla, ¿sí? que tiene toda la información de la red, y en caso que uno de estos se caiga, el otro va a seguir cumpliendo esta función, digamos.
Y los bots que tienen menores recursos computacionales simplemente se conectan a estos bots con mayores recursos computacionales, que son también llamados supernodos. Y bueno, entonces en este caso tenemos que en caso de caerse un bot, digamos un supernodo, bueno, el resto puede seguir funcionando y la red la sigue teniendo el control del botmaster, ¿no? Que no es como ocurre en el caso centralizado. Algunos de los principales ataques que pueden realizarse con las botnets, bueno, acá menciono algunos, por ejemplo, la denegación de servicios distribuida, que existen muchos motivos, yo acá, bueno, resalto por ahí los que son más conocidos, que es el hacktivismo, la guerra cibernética, la extorsión, entretenimiento, competencia empresarial. Más que nada, bueno, esto es dejar sin servicio a una empresa, dejar sin servicio a un servidor, ¿sí? Puede ser por alguno de estos motivos. También se pueden utilizar las botnets para enviar spam y phishing. Incluso, bueno, el envío de phishing puede hacer que también se recluten más bots, ¿sí? Para la red, porque acá se pueden enviar links o pueden también links, obviamente, que les ponga o instale un malware a algún dispositivo y luego forme parte de de la botnet. También se los puede utilizar para minar criptomonedas. Por ejemplo, los dispositivos infectados se les usa todo el hardware, ¿sí? Para poder minar criptomonedas, perdón. Y por último, bueno, también se los utiliza para lo que es el fraude publicitario, ya que como vemos, existen, digamos, en Internet formas de uno ver publicidad y que le den centavos de dólar. En este caso se utilizan las botnets para que hagan este trabajo a cambio de esta moneda, digamos. Bueno, y haciendo un raconto de todo lo mencionado anteriormente, en este caso también teniendo en cuenta lo que fue el top 10 de OWASP, voy a mencionar por ahí las medidas que son más importantes para poder crear las redes IoT de una manera más segura. En el primero de los casos, y que también lo vimos en el laboratorio que realicé, es el de la utilización de contraseñas robustas. ¿Sí? Como dije anteriormente, el tema de la longitud de la contraseña le da mucha seguridad, el tema de también cómo se conforma esa contraseña, ¿sí? De variar dígitos con letras mayúsculas, minúsculas y símbolos. También sería una muy buena práctica verificar que la contraseña que se elige no esté en los diccionarios de contraseñas conocidos en Internet, ya que un ciberdelincuente lo primero que va a hacer es correr o tratar con fuerza bruta quebrar la contraseña utilizando estos diccionarios de contraseña más conocidos. Por tanto, sería una buena medida, una vez que se eligió la contraseña, que sea compleja, verificar que no se encuentre ahí. Por otro lado, bueno, deshabilitar los servicios de red inseguros y no necesarios. Por el tema, por ejemplo, de red inseguro son aquellos como el Telnet, FTP, donde la información viaja sin cifrar, pero a la vez los no necesarios, es decir, dejar solo los servicios y protocolos que sean necesarios para el dispositivo en sí. Con esto vamos a achicar mucho la superficie de ataque y nos vamos a asegurar de que solamente funcionen los pocos puertos que son requeridos, para no darle más posibilidades también a los ciberdelincuentes. La actualización constante de las APIs, ¿sí? Controles de acceso. Esto es que no solo es la seguridad del dispositivo IoT en sí, sino también los aplicativos con los que se los gestiona, la comunicación entre los aplicativos también. Es mantenerlos siempre actualizados, hacer revisiones de usuario, por ejemplo, reválidas de usuario periódicas con el fin de ver quiénes están teniendo acceso, ¿sí? Después, bueno, la definición de un proceso sobre la actualización del ecosistema. Esto es más que nada, bueno, definir un procedimiento, ¿sí? En el que se revise periódicamente todo el tema de de la actualización, no solo de los dispositivos IoT, sino de toda la red donde están funcionando. Otro punto es el de utilizar los componentes actualizados y con soporte por parte del proveedor, porque el hecho de que un dispositivo no esté actualizado, si aún tiene soporte con el proveedor es una cosa, se lo puede actualizar, pero que ya no tenga soporte del proveedor implica que a medida que pase el tiempo, este va teniendo cada vez más vulnerabilidades, por lo que cada vez va quedando más expuesto. Luego tenemos el de informar al usuario, ¿sí? sobre la información que pueda tener el dispositivo, sobre la información sensible sobre todo. Vemos hoy en día, por ejemplo, con los televisores inteligentes, cuando nosotros queremos darle una orden a través del control remoto, nos hace antes tildar una casilla de acuerdo de confidencialidad, incluso nos hacen elegir o no si queremos que nuestra voz viaje a la empresa para hacer mejoras en el aplicativo. Entonces todos los dispositivos deberían disponer de esto para que el usuario sea consciente de la información sensible que está teniendo ese dispositivo y que puede llegar a quedar expuesta en caso que se vulnere la seguridad.
Luego, bueno, el de utilizar el cifrado para la información que se encuentra en reposo, sí, tanto en el almacenamiento de la red IoT como en los dispositivos, como también la que se encuentra en tránsito dentro de la red y que viaja a la nube. Luego, bueno, el de gestionar la actualización, la configuración de seguridad de los dispositivos. Esto es más que nada, bueno, no solo considerar la actualización del firmware, considerar también la actualización de lo que es el hardware, ¿sí? Ir verificando periódicamente sobre el ciclo de vida, si se va a vencer el dispositivo, si va a dejar de tener soporte para poder prevenir y poder anticiparse, ¿sí? También realizarles mantenimientos preventivos para que funcione siempre correctamente. Hacer capacity planning por si a futuro tal vez el dispositivo quede chico en cuanto a recursos y se necesite luego alguno con mayores prestaciones, entonces también poder prevenir eso y evitar la pérdida de continuidad operativa. Efectuar un hardening en los dispositivos nuevos, es decir, no como mencioné anteriormente, que como viene de fábrica no se lo coloque en producción directamente, sino que previo a eso se le modifiquen las contraseñas, se le deshabiliten los puertos que no son necesarios, se le cambie la configuración de seguridad si tiene algunos parámetros, es decir, que no se lo coloque como viene de fábrica. Y en cuanto a la seguridad física, bueno, resguardar a los dispositivos IoT, ¿sí? En lugares que no puedan acceder terceros, que tenga control de acceso y que, bueno, puedan ser monitoreados a través de cámaras de vigilancia. Y por sobre todas las cosas, y es cross a todo lo que mencioné anteriormente, la capacitación y concientización de los usuarios. Ellos son la capa que tiene acceso a los dispositivos en sí. Pueden ser los primeros en levantar la mano si ven que los dispositivos no están funcionando correctamente o si tienen errores. Y a la vez cumplen un papel importante en lo que es la prevención, ya que un usuario que cuenta con conocimiento y a la vez está concientizado sobre el tema puede evitar abrir mails que son phishing, ¿sí? O puede evitar también instalar software ilegal que pueden contener malware, ¿sí? Que infecte a los equipos. Por tanto, capacitación y concientización lo dejé para el final, que me parece que es algo muy importante y transversal a todo, digamos. No solo para los dispositivos IoT, sino también en general en la seguridad informática. Bueno, un poco lo que son las conclusiones del trabajo práctico, las ventajas y desventajas que brinda IoT. Sí, por un lado nos brinda la posibilidad de automatizar procesos, sí, nos mejora también la toma de decisiones. Por otro lado, las desventajas, que son dispositivos que suelen quedar desatendidos, que requieren de atención constante para mantenerlos actualizados. También que son dispositivos que funcionan siempre con conexión a Internet. Si la conexión se pierde, se dejaría de estar funcionando el proceso. Otro aspecto importante es el de hardening de los equipos, ¿sí? Como dije anteriormente, no utilizarlos como vienen de fábrica, adecuarlos para el correcto funcionamiento y a la vez adecuar todo lo que es en cuanto a lo que es seguridad, ¿sí? Deshabilitar lo que no se utilice, cambiar las contraseñas. Capacitación y concientización, un poco lo que mencioné anteriormente, el usuario es el que conoce al dispositivo y sabe si está funcionando correctamente o no, si nota algunas diferencias, errores, puede prevenir la instalación de malware en los equipos. Y por último, el uso de herramientas de protección para prevenir también lo que es el tema de las infecciones. Se pueden utilizar sistemas antivirus. También en el mercado, bueno, existen distintas formas de poder evitar ataques de botnet, sobre todo lo que es ataques de DOS, donde se puede filtrar el tráfico legítimo del, digamos, del malintencionado. Así que, bueno, esto fue todo la bibliografía utilizada, ¿sí? Que fue la bibliografía que utilicé para el trabajo práctico, que bueno, acá coloqué todo, ya que esto es una extracción de eso. Y bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo y quedo abierto si hay preguntas. Gracias, Sebastián. No, por favor. Bueno, bien. Ante todo, te quiero decir que estuvo muy bien articulado el trabajo, cumpliste con los objetivos dispuestos. Si hubiera estado bueno poner todos los objetivos particulares que tuvo el trabajo. Como hablaste de un objetivo Ok, general, analizar después pusiste en cada unidad como un objetivo, hubiera estado la introducción o después de la introducción, antes del marco teórico, bueno, todos los objetivos particulares que iba a abarcar el trabajo. Si bien están escritos dentro de ujú, cada una de las unidades, hubiera estado bueno concentrarlo al comienzo. Es una cuestión ok, normalista. A mí me hubiera gustado verlo de esa manera. Yo quiero ok, hacer hincapié y hacerte una pregunta con respecto a lo que es el hardening, sobre todo cuando estamos ujú, hablando de equipos que son obsoletos y demás, y eso es lo que más yo encuentro en lo que es el ámbito profesional. ¿Qué hacer? ¿Cómo hardenizar esos equipos que son obsoletos, que no se pueden cambiar
o tienen más de 4 años dentro de las organizaciones? Y eso sí, son casos bastante difíciles de resolver. Lo primero que se puede hacer, aunque es costoso, sí es por ahí evaluar la posibilidad de que la empresa pueda llegar a un acuerdo con el proveedor de que le extienda por ahí el soporte. Suele pasar muchas veces, no digo con dispositivos IoT, sí, pero por ahí con sistemas operativos Windows. A veces por temas de compatibilidad no pueden migrar a una versión más reciente y bueno, a veces se requiere de hacer este contrato así con el proveedor para extender digamos, las actualizaciones. Pero bueno, en el caso de que no se pueda optar o no se pueda modificar o cambiar o extender a la vez el contrato, lo que yo diría, bueno, principalmente es tratar de ver cuáles son las vulnerabilidades que le están pegando al dispositivo en sí para tratar uno de cubrirse de alguna manera de que no lo puedan atacar por ese lado. Por un lado, bueno, una de las cosas que mencioné anteriormente es lo de no utilizar por ahí protocolos que no se van a utilizar o servicios que se van a utilizar con el fin de reducir esa superficie de ataque. Eso también podría ser una buena medida para esos dispositivos que tienen vulnerabilidades. Reducir la superficie de ataque va a ayudar mucho, por más que ese dispositivo presente esas vulnerabilidades. Ujú. Claro, diría, por ejemplo, segmentar las redes como para que quede segmentado una VLAN aparte, ese tipo de dispositivos, y estaría un poquito más resguardado si tuviera la misma Bueno, LAN de la organización, por ejemplo. Se me está claro, ocurriendo una idea sí, para sí, sí, hacerlo. sí. Y si me circunscribo en tu título para la prevención de generación de bots, ¿qué recomendación o qué harías Y para la prevención? para prevenir la generación de bots, bueno, por un lado es reforzar lo que es la seguridad, no solo de estos dispositivos, sino también de las computadoras, servidores, todos los dispositivos en general, ya que, bueno, una botnet es una red de dispositivos infectados. La idea sería de que nuestros dispositivos no puedan ser infectados. Puede ser, como dije anteriormente, capacitación y concientización para mí es elemental, sí, ya que uno, bueno, puede tener el presupuesto que quiera en herramientas y lo que sea, que, bueno, puede alguien de la empresa hacer clic en un mail phishing y ya te instaló algún malware. Totalmente, pero como es OIT, es un poquito más difícil que haga clic dentro de un OIT. Por Mm, eso que entiendo lo que vos decís. Pero bueno, claro. yo hubiera agregado, no sé, análisis de comportamiento después del tráfico de redes, y ahí, por ejemplo, con técnicas de análisis de tráfico de redes y demás, ahí podríamos identificar si hay algo anómalo o puede estar relacionado con alguna IP que puede ser command and control, etcétera. Y bueno, esa era mi pregunta. Bueno, Claro, dejo. sí, sí, no lo había mencionado explícitamente, pero yo al final había puesto que existían herramientas, ¿viste? Para prevenir todo el tema de ataque de botnet, sobre todo también el DDoS, pero bueno, a esas herramientas me refería, que incluso, Bueno, bueno, a eso iba porque justamente estaba, claro, yo te digo, en qué parte de. Y después pues, hablaste de pues, ejemplos de ataques significativos en tu trabajo. Y bueno, gracias Sebastián. Dejo a los otros miembros del jurado. dale, gracias a vos. Bueno, me pareció muy bueno. Como dijo Diego, creo que cumple con lo que escribiste como objetivos. Vuelvo a recalcar, igual que hice con Francisco, em, que hayas hecho también la parte práctica. Me gusta mucho que hayas utilizado un caso de LOWASP Top 10 IoT. Me gusta mucho, porque se ve que leíste y es un referente, ¿no? OWASP. Lo que no leí, y capaz, ahí quiero saber tu opinión particular, ¿cómo aplicaría Zero Trust en todo esto para una organización? Porque estamos hablando de dispositivos IoT. Entonces me surgió esa pregunta, ¿no? Que no vi en ningún lado también aplicar quizás arquitecturas seguras a través de Zero Trust. Es más, NIST tiene o en uno de sus Special Edition, el 800-207,
habla puntualmente de Zero Trust. Es la publicación que saca el NIST. Entonces, un poquito de eso, si se podría haber investigado, si se podría haber puesto en esta tesis, un poquito de Zero Trust, un poquito capaz de bio, algo de eso, ¿no? Claro, sí, 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 en verdad sí, en ese tema no amplié. Sí, por ahí hago un poco de referencia a lo que es el control de acceso, mucho para lo que es que no cualquiera pueda tener acceso a estos dispositivos, mismo también para la parte de seguridad física con la colocación de las cámaras, pero bueno, en lo que respecta a software, sí, más que nada quienes tienen acceso a los aplicativos que gestionan esos dispositivos IoT vendría a ser el caso. Pero sí, sí, se podría haber profundizado por ahí un poco en el tema de Zero Trust. Yo tal vez lo hice un poco más general al asunto. Recomendación para el Sí, tema de la tesis después de maestría, eso que quede bien escrito en el alcance. ¿Sí? Rubén te lo preguntó porque podría estar tranquilamente como está definido en los objetivos actuales. Claro, Claro, puntualmente. Y veo que haces mucho hincapié en la capacitación y concientización, y soy totalmente consciente que es la primer barrera, ¿no? El primer control, podríamos decir, como nosotros llamamos en seguridad, generamos controles. claro, Lo entiendo, pero después también cuando bajamos, porque yo estaba pensando en arquitecturas seguras, y por eso planteaba lo de cero atrás, ¿no? Armando arquitecturas totalmente seguras y que las veo como que todas son vulnerables. No voy a dejar nada sin pensar que sea vulnerable. Lo voy a tomar como lo contrario, ¿no? Y por claro, eso me surgió esa pregunta cuando la leí y capaz no verlo en el claro. escrito. Bueno, pero nada, felicitarte, a mí me gustó mucho, ya las otras palabras Gracias. las comentó Diego, me pareció súper completo, ambos trabajos, como se lo dije a Francisco, también te lo tengo que decir a vos de que me parece súper completo y que se hayan tomado el trabajo de bajar la teoría a una práctica ya tiene para mí un doble valor, ¿no? Es un valor doble. Te agrego, se nota bien, por un lado, lo que es el marco teórico y por otro el estado del arte de lo que estás investigando. Se nota y están los dos desarrollados. Sí, dato no menor, por eso también te lo recargo. Falta Sergio, ahí lo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, Sebastián, a mí también me pareció muy bueno el trabajo. Nada, creo que está bien escrito. Nada, es una sensación que me quedó, pero capaz que es una sensación, pero a veces vi como el trabajo separado en dos secciones. Por un lado la parte de IoT y la otra parte de todo lo que desarrollas de botnets. Entonces me quedaron como en la cabeza como si fueran dos tesis distintas en algún momento, así como que desarrollaste dos cosas y porque la parte de botnets es como que se puede asociar no solo a IoT, se puede asociar a un montón de otro tipo de dispositivos. Entonces como que me quedó ahí un poco eso, como que sentí que estaba un poquito separado, pero la redacción en general me pareció muy buena y está bien escrito, pero bueno, me quedó esa sensación. Claro, Y sí, después, sí. Sí, no, no. no, no, y después, como dijo Rubén, tanto Francisco como vos, Sebastián, el hecho de hacer una demostración está muy bueno porque a veces nosotros que veníamos revisando varias tesis y encontrar esto está bueno. Y con respecto a las preguntas, un poco me quedó en la cabeza, es lo que también Diego preguntó. Yo creo que... los equipos de IoT, yo estoy pensando más que nada no en los dispositivos de uso cotidiano, sino en el de uso industrial muchas veces. A veces pasa que no sé, las empresas compran un producto de un vendor en particular que después resulta que la fábrica cierra, que se descontinúa el producto.
Me pareció muy bueno el punto de Diego y era justo lo que también quería preguntar. Porque, por ejemplo, si uno tiene un equipo que tiene un sensor en particular en una industria que es muy crítica, no sé, por ejemplo, en una industria del acero o una industria de energía, eh, ¿cómo, cómo haces para, porque no podés reemplazar ese producto, porque ese producto, ese sensor que tiene o cómo trabaja ese sensor, no sé, tenés integración con muchos otros productos o no sé, o no lo puedes sacar por X motivo. Digo, a veces, ¿cómo haces para jardinizar, pero en el sentido de, eh, no sé, de aislar? ¿Cómo podés hacer que ese equipo siga funcionando de manera segura? Eh, Me parece como, no sé, qué cuestiones adicionales podés mencionar a lo que ya le dijiste a Diego, creo que estaría bueno. Bueno, sí, no, en ese caso, a ver, la idea también de lo que son las redes IoT es también la existencia de algunos protocolos que permiten la interoperabilidad de dispositivos de distintos fabricantes. En ese sentido, bueno, por ahí lo que habría que hacer es tratar de ubicar o comprar un dispositivo, hacer un análisis previo, que ese dispositivo también cumpla con las especificaciones que se requieren y que a la vez sea compatible con el protocolo que se estaba utilizando, no sé, por ejemplo, de capa de aplicación. La idea es que el dispositivo que se va a instalar, bueno, forme parte de la red, pero que a la vez sea compatible con la red en sí. Caso contrario, bueno, si no, habría que hacer adecuaciones directamente a la red para poder hacer uso de este dispositivo que es de otro fabricante. Ok, se me ocurre, por ejemplo, no sé, si estamos hablando en sectores industriales, por ejemplo, no sé, la aplicación de un firewall pues sería fundamental, por ejemplo, la comunicación encriptada, si no sé, capaz que se le puede poner algún equipo adicional que haga una encriptación o cuestiones así ya, estoy pensando en cuestiones físicas, no más que, eh, digo, se me ocurren ese tipo de implementaciones también. Sí, en ese caso sí, también es más que nada para reforzar lo que es la seguridad de la información del dispositivo y la información en tránsito también, para tratar de descifrar esa información y que no pueda ser susceptible de ataques de man in the middle o cuestiones así. Ok. Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias No, por... vos, ese es vos. Bien, Comento lo último y creo que cerramos. En la parte de la historia, ¿sabes Ujú. qué? También algo que me quedó y te lo iba a comentar. Bien. Tuvimos dos casos de presentaciones de research que se hicieron que a mí me marcaron mucho en esto de IoT. Uno Ujú. fue el caso de Cecilia Pastorino de ESET y Denise Giusti, eh, en el cual hablaban sobre vulnerabilidades que habían detectado en dispositivos sexuales. Eso hubiera estado muy bueno también ponerlo en la tesis como un caso de investigaciones previas que se hicieron. Y el otro caso también que lo vi en vivo en la Ecoparty fue uno que presentó César Cerrudo y Lucas Zapa, también sobre un robot y cómo burlando las protecciones que traía este dispositivo, él decía, yo lo puedo manipular y cuando tiene un objeto en la mano, se podía utilizar hasta como un arma. Entonces, si tenía un destornillador, alguien podía manipularlo en ese momento y podía hacer que ese robot hiriera o mate a otra persona, a una persona, ¿no? Entonces, dos casos relevantes, los voy a pasar acá por el chat, los googleé recién nuevamente y voy a pasar las páginas y el video de YouTube Sí, del video. justo de Eso los robots, hubiera estado. sí, es mi miedo, Sí, es uno de mis miedos. Dice, ¿qué pasa por que robar la ese casa? caso es terrible. Sí, sí. Y él presentaba con un robot en el escenario, pero también después mostraba en base a videos brazos gigantes en fábricas que podían ser manipulados, sacado la protección
y que podían matar a un operario o varios operarios, ¿no? Entonces, ese caso fue muy, a mí me marcaron, fueron dos casos que me marcaron mucho sobre IoT, ¿no? Sí, a mí también, Sí, porque en sí, un sí, sí. futuro se espera de que estén en todos los domicilios de acá a 20 años. Ujú. Mm. Así que eso también quizás ponerlo si vas a hacer y ampliar esto para la tesis de Magister, son casos para tomarlos en cuenta y son casos argentinos, ¿no? Que de research de investigadores argentinos, ¿no? Eso también está muy Es muy bueno. bueno. Muchas Gracias, Rubén. gracias, Sebastián. No, a ustedes, gracias. Bueno, Sebastián, yo te voy a hacer dos comentarios porque entran justo en mi área. Sí, Cuando hablas de la generación de contraseñas seguras, acordate de acoplar siempre que utilicen un motor generador aleatorio seguro, ¿no? Porque ninguna de esas cosas da garantía si no están acopladas con un buen motor pseudo aleatorio. Así que eso hay que agregar esa palabrita, ¿no? Generación aleatoria de las contraseñas. Bien, por el otro lado, claro. Sí, eh, no, el tema también de eso es también la utilidad, pues bueno, sabemos que la operatoria es inversamente proporcional a la seguridad. Si va a ser difícil por ahí en algunos entornos cuando uno elige una contraseña aleatoria, después recordarla o seguramente, bueno, tiene que usar algún otro mecanismo. Por otro pero lado, bueno, está, sí, tal vez se le pueda acoplar una especie de gestor al IoT, claro, sí, sí, sí. Un repositorio de las credenciales. un repositorio, ¿viste? De manera de no tener. Lógicamente que el IoT no es una persona, ¿no? No tiene que acordarse de nada. Ah, Ahí simplemente va a revisar una memoria y listo. No, y la otra, bueno, por supuesto hay que ver cómo se almacena todo, ¿no? La otra cuestión que te quería comentar respecto a lo que mencionaron con la arquitectura ZT, ¿no? Porque no es un tema menor eso. Eso requiere autenticación de cada una de las comunicaciones. O sea, o ahí pones un sistema de firma digital metido en el medio, o sea, criptografía simétrica, o buscas alguna otra técnica de autenticación que sea, digamos, más liviana. Pero es un problema bastante interesante, ¿no es cierto?, para enfocar. Justamente porque los sistemas IoT están pensados para dispositivos remotos, generalmente aparatos sencillos, sin mucha sofisticación. O sea, si yo le pongo un IoT a una enceradora para que me limpie el piso, ¿viste? Ahí es como que suena demasiado meterle una PKI adentro o cosas por el estilo. Así que hay que, hay que hay que medir los beneficios y el costo, ¿no es cierto?, de cada una de esas soluciones. Pero son cosas, consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Me parece muy interesante la propuesta de incorporar arquitectura ZT, pero tiene sus bemoles. Bueno, esto es todo, ¿no? Así que terminamos acá con esta primera parte. A ver.